Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema importante, la anemia falciforme, o drepanocitosis, como también se la conoce. Hola, sí, un tema relevante, desde luego. Vamos a usar como guía principal la información de la Medicine Moderne, anemia falciforme, y exploraremos esta enfermedad genética, que por cierto es la más común en todo el mundo. Afecta a muchísimos nacimientos cada año. Cientos de miles, sí. Las cifras son impactantes. El plan es entender bien qué es, cómo afecta al cuerpo, claro, cómo se diagnostica, se trata, y también echar un vistazo a su historia, que tiene tela, y por qué se distribuye así por el mundo. Perfecto, pues vamos a ello. A desgranarlo. Venga, pues para empezar por lo básico, ¿qué es exactamente la anemia falciforme? Sabemos que es genética, hereditaria, pero ¿qué parte del cuerpo afecta? Pues mira, afecta a una proteína clave, la hemoglobina. Ah, la que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. Exacto, esa misma. La hemoglobina es la que recoge el oxígeno en los pulmones y lo reparte por todo el cuerpo. Por eso, a esta enfermedad también se la llama hemoglobinosis S, porque la hemoglobina afectada es la S, S, de sickle en inglés, que es os, ¿no? Por la forma. justo, y de ahí el otro nombre, drepanocitosis, que viene del griego drepane, hoz. Se refiere a la forma que adoptan los glóbulos rojos. Vale. ¿Y lo de hereditaria cómo funciona exactamente? Es lo que llamamos autosómica recesiva. A ver, para que se entienda fácil. Necesitas heredar el gen alterado de ambos padres para tener la enfermedad propiamente dicha. O sea, dos copias malas, digamos. Eso es. Si heredas dos copias del gen de la hemoglobina S, tu genotipo es SS y padeces la anemia falciforme. ¿Y si solo heredas una? Porque has dicho que es muy frecuente. Claro, eso es muy común. Si heredas una copia normal y una copia S, tu genotipo es AS. Eres portador del rasgo drepanocítico. ¿Y eso qué implica? ¿Tienes síntomas? Generalmente no, o son muy leves, y en condiciones muy extremas, como falta de oxígeno en altitud. Por eso se les suele llamar portadores sanos. En sus glóbulos rojos tienen tanto hemoglobina normal como hemoglobina S. El alelo S es codominante, se expresan los dos. Entiendo. Y ojo, que hay más combinaciones. Puedes heredar el gen S junto con otra variante de hemoglobina, como la C o una beta-talasemia. Eso da lugar a genotipos como SC o S-beta-talasemia, que también causan síndromes drepanocíticos, a veces con síntomas diferentes. Vaya, es complejo. Pero el kit de la cuestión es esa hemoglobina S. ¿Qué le pasa? La hemoglobina S tiende a pegarse entre sí, a polimerizar. Forma unas estructuras largas y rígidas dentro del glóbulo rojo. Y eso es lo que lo deforma. Exacto. El glóbulo rojo pierde su forma de disco flexible y se vuelve rígido y alargado, con esa forma de hoz, falciforme. Y esa forma de os, me imagino que ahí empiezan todos los problemas clínicos. Leí que la llaman la enfermedad del dolor, y que incluso nombres antiguos en África ya hablaban de dolores de huesos terribles. Así es, esa deformación es la causa de casi todo. Y es importante recalcar que la enfermedad varía muchísimo de una persona a otra. En los síntomas, en la gravedad. Es una enfermedad crónica para toda la vida, pero que cursa con episodios agudos muy fastidiados. Háblanos de esos episodios agudos. Supongo que lo primero son esas crisis de dolor tan famosas. Sin duda, las crisis vasooclusivas, o CVO, son la causa más frecuente, más del 90% de las visitas a urgencias de estos pacientes. ¿Y por qué ocurren? Vasooclusivas. Porque esos glóbulos rojos deformados y rígidos atascan los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, como un atasco en una calle estrecha. Claro. Y ese atasco impide que llegue sangre y oxígeno a los tejidos de esa zona. Eso se llama isquemia y provoca un dolor, dicen que es insoportable, muy típico en los huesos largos, brazos, piernas, pero puede ser en cualquier sitio. También en órganos. Sí, también. Puede provocar priapismo, por ejemplo, que es una erección muy dolorosa y prolongada, o afectar a los pulmones. ¿Y se sabe qué las desencadena? ¿Se pueden evitar? Hay factores conocidos, sí. Una infección, deshidratarse, el frío, un cambio brusco de temperatura, mucho estrés, subir a mucha altitud. Vaya, un montón de cosas. Sí,
pero lo frustrante es que muchas veces no se identifica un desencadenante claro. El manejo, pues, hidratación a tope, analgésicos potentes. ¿Analgésicos fuertes tipo morfina? Sí, a menudo se necesita llegar a opiáceos. Y aquí un detalle curioso. Muchos pacientes con drepanocitosis metabolizan la morfina más rápido de lo normal. Hay que tenerlo en cuenta para dosificar bien. Y a veces, si la crisis es muy gorda, hacen falta transfusiones. Mencionaste los pulmones. ¿Es una complicación frecuente? Hay una específica que es muy, muy grave. El síndrome torácico agudo, STA. Suena mal. Y lo es. Es una emergencia. Cursa con dolor en el pecho, fiebre, dificultad para respirar, baja el oxígeno en sangre y en la radiografía se ve una mancha nueva en el pulmón. Es la segunda causa de ingreso hospitalario y la primera de muerte por la enfermedad. Puede venir después de una crisis de dolor normal o aparecer de repente. ¿Hay más crisis agudas? Sí, las crisis anémicas. El paciente ya vive con anemia crónica por la destrucción de los glóbulos rojos, pero a veces esta empeora de golpe. ¿Cómo? Por ejemplo, por un secuestro esplénico. El bazo, que es un órgano que filtra la sangre, de repente atrapa una cantidad enorme de glóbulos rojos. Se hincha mucho y la hemoglobina baja en picado. Es una urgencia vital, sobre todo en niños pequeños. Jo. Y hay otras causas de anemia aguda. Otra es la crisis aplásica. La médula ósea, que es la fábrica de células sanguíneas, deja de producir glóbulos rojos temporalmente. Suele ser por una infección concreta, por el parvovirus B19. El bazo parece importante en todo esto. Lo has nombrado varias veces. Importantísimo. Y es uno de los órganos que más sufre. Esos microinfartos repetidos por la obstrucción de sus vasos lo van dañando. En muchos pacientes con la forma SS, el bazo deja de funcionar bien muy pronto, en la infancia. Es lo que se llama asplenia funcional. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Pues que el bazo es clave para defenderse de ciertas bacterias, las encapsuladas como el neumococo o el meningococo. Si no funciona, el riesgo de infecciones graves por estas bacterias, neumonías, meningitis, se dispara. Entiendo la importancia de las vacunas y los antibióticos preventivos que mencionan. Fundamental. Y también son más vulnerables a complicaciones por el parvovirus B19, como decíamos. Y aunque ser portadora S protege de la malaria grave, los pacientes SS la pueden pillar y es más peligrosa para ellos. Y bueno, ahora sabemos que también tienen más riesgo con COVID-19, con la gripe, el dengue. ¿Y todavía queda otra complicación aguda grave? ¿No? Los ictus. Por desgracia, sí. Los accidentes cerebrovasculares son un riesgo real, sobre todo en niños a partir de los 3 años. Se calcula que un 10% de los niños SS pueden tener uno antes de cumplir 18. ¿Y son como los de los adultos? En niños suelen ser isquémicos, por obstrucción de un vaso en el cerebro. En adultos jóvenes a veces son hemorrágicos. Abrumador el panorama de problemas agudos. Pero también decías que es una enfermedad crónica. ¿Qué implica eso en el día a día, cuando no hay una crisis? Implica un desgaste constante. A menudo hay retraso en el crecimiento, en la pubertad, y a lo largo de los años esa obstrucción vascular continua, la falta de oxígeno crónica en los tejidos, la inflamación, van dañando los órganos poco a poco. ¿Qué órganos se ven más afectados a largo plazo? Pues muchos. El corazón, los pulmones, puede acabar en hipertensión pulmonar, el hígado, los riñones, la vista también, por daño en la retina, y luego está el dolor crónico, que no es el de las crisis agudas, sino un dolor más persistente, a veces por necrosis de hueso o por daño en los nervios. Y las úlceras en las piernas, que tardan muchísimo en curar. Vamos, que afecta a todo el sistema. Queda claro. Volvamos un momento al origen. La hemoglobina S. ¿Se sabe qué cambio exacto en el gen la causa? Sí, se conoce perfectamente. Es una mutación puntual, un cambio de una sola letra química en el gen HBB. Este gen está en el cromosoma 11 y da las instrucciones para fabricar la cadena beta de la hemoglobina. Un solo cambio. Parece increíble. Pues sí, en una posición concreta de la proteína, la número 6, en lugar de haber un aminoácido llamado ácido glutámico, hay otro, la valina. Glu-val. Ese mínimo cambio es el origen de todo. Mencionaste antes algo de haplotipos como variantes geográficas. Ah, sí. Se ha visto que esta mutación ha aparecido de forma independiente varias veces en la historia, en distintas zonas,
Y aunque el cambio básico es el mismo, el contexto genético que lo rodea es ligeramente diferente. Son los haplotipos. Senegal, Benín, Bantú, árabe indio. ¿Y eso tiene alguna importancia clínica? Poca, pero algo sí. Se relacionan con niveles ligeramente diferentes de hemoglobina fetal, la HbF. La que tenemos al nacer. Exacto. Y la HbF dificulta que la HB se polimerice, así que tener un poquito más de HbF, como pasa en algunos haplotipos, puede hacer que los síntomas sean un pelín más leves. Pero vamos, la enfermedad la causan todos. Vale. ¿Y cómo ese cambio de un aminoácido, de ácido glutámico a valina, provoca la polimerización? Pues porque el ácido glutámico es hidrofílico, le gusta el agua. La valina es hidrofóbica, la repele. Ese cambio crea como un punto pegajoso en la superficie de la hemoglobina S cuando está desoxigenada, cuando ha soltado el oxígeno. Ajá. Y esos puntos pegajosos hacen que las moléculas de HbS se enganchen unas con otras, formando esos polímeros, esas fibras largas y rígidas dentro del glóbulo rojo. Y esas fibras estiran la célula. Justo. Y eso tiene dos consecuencias principales a nivel celular. Primero, los drepanocitos son muy frágiles, se rompen mucho antes de tiempo. En vez de vivir 120 días, viven solo 10 o 20. De ahí la anemia crónica, claro. Exacto, la anemia hemolítica crónica. Y segundo, al ser rígidos y deformes, no circulan bien, se atascan en los capilares. La vasooclusión. La vasoclusión, la isquemia, el dolor y a la larga el daño en los órganos. Además, esos drepanocitos dañan la pared de los vasos, el endotelio, lo que contribuye a una inflamación crónica. Fíjate cómo un cambio mínimo a nivel molecular desencadena todo esto. Sí, impresionante. Con unas consecuencias tan graves, ¿cómo se detecta? ¿Qué pruebas se hacen? Bueno, la sospecha viene por los síntomas, claro, pero la confirmación es con análisis de sangre. Un hemograma normal ya te puede dar pistas. Suele haber anemia y los reticulocitos, que son glóbulos rojos jóvenes, están altos, porque la médula intenta compensar la destrucción. ¿Y se pueden ver las células en os? A veces sí, si miras una gota de sangre al microscopio, en un frotis, pero no siempre se ven en la sangre circulante. Para estar seguros se necesitan pruebas específicas. ¿Cuáles? Hay una prueba de inducción, el test de falciformación con metabisulfito, que fuerza a las células a deformarse in vitro si tienen HbS. Pero las pruebas definitivas son las que identifican directamente qué tipos de hemoglobina tiene el paciente. La electroforesis, quizás. Exacto, la electroforesis de hemoglobina, o una técnica más moderna y precisa, la HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Estas separan las distintas hemoglobinas, A, S, F, C, y permiten saber si es SS, la enfermedad, AS, el rasgo, u otra combinación, y en qué proporción. Antes destacabas la importancia de detectarlo al nacer, el cribado neonatal. Fundamental. Es que ha demostrado salvar vidas. Permite empezar muy pronto con medidas preventivas, como dar penicilina a los bebés para evitar esas infecciones bacterianas graves por la falta de función del bazo. ¿Y eso se hace aquí? Sí, en España está bastante implementado el cribado neonatal, especialmente en las comunidades autónomas con más población de riesgo. La idea es que sea universal. Otros países, como Reino Unido, UE o Francia, desde hace poco lo hacen a todos los recién nacidos. ¿Por qué el cambio en Francia, por ejemplo? Pues por varias razones, porque veían que los casos aumentaban, porque las pruebas son fiables y también por cuestiones éticas y de fallos del cribado dirigido solo a ciertos grupos. Claro, es una diferencia brutal con sitios donde no hay cribado. Abismal. Piensa en muchas zonas de África o India. Allí el diagnóstico llega tarde, a menudo cuando el niño ya ha tenido una complicación seria. Poder empezar el seguimiento y la prevención desde el nacimiento cambia el pronóstico radicalmente. Vale. Una vez tienes el diagnóstico, ¿cómo se maneja la enfermedad? En el día a día y cuando vienen las crisis. Pues hay varias líneas de actuación. Primero, la prevención. Educar mucho al paciente y la familia para que eviten los desencadenantes que se conocen. Hidratarse bien, evitar el frío, el agotamiento. Eso. Beber mucha agua, abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura, altitudes elevadas, por encima de 1500 metros más o menos, no hacer esfuerzos extenuantes, reconocer pronto los signos de una infección y las vacunas al día, claro. Neumococo, meningococo, gripe anual. A veces se da ácido fólico, aunque no está del todo claro si es necesario para todos. Y cuando, a pesar de todo, llega la crisis, Pues a tratarla.
Hidratación, a veces por vena. Reposo. Calor local, en la zona dolorida puede aliviar. Oxígeno si hace falta. Y lo más importante, controlar el dolor. Se empieza con analgésicos más suaves y se va subiendo según necesite, a menudo hasta opiáceos. Muchas crisis requieren ingreso hospitalario. ¿Y las infecciones? Antibióticos, enseguida, sin dudar. Y las transfusiones se usan en situaciones concretas. Anemia muy grave, el síndrome torácico agudo, antes de una cirugía importante, o a veces de forma regular, programada, para prevenir que se repitan los ictus en niños que ya han tenido uno o tienen alto riesgo. ¿Y hay tratamientos para tomar de continuo? ¿Para intentar que haya menos problemas a largo plazo? Sí, afortunadamente. El pilar del tratamiento de mantenimiento es la hidroxiurea o hidroxicarbamida. Es una pastilla que, entre otras cosas, consigue que el cuerpo produzca más hemoglobina fetal, la HbF. La que interfiere con la polimerización de la S. Exacto, y funciona. Ha demostrado reducir mucho la frecuencia de las crisis de dolor, del síndrome torácico agudo, las hospitalizaciones, la necesidad de transfusiones, mejora la calidad de vida y alarga la esperanza de vida. ¿Y se usa mucho? Pues debería usarse más. A pesar de ser eficaz y segura, todavía está infrautilizada en muchas partes del mundo, por distintas razones. Hay otras opciones más nuevas. Han ido saliendo algunas. La L-glutamina parece que también reduce las crisis y el ESTA. Y luego está el voxelotor, que actúa de forma diferente. Impide directamente que la HbS polimerice, mejora la anemia y la hemólisis, aunque su efecto sobre las crisis de dolor parece menos claro. Y bueno, siempre hay que andar con ojo con supuestas curas milagrosas sin evidencia científica que a veces aparecen. Menciones mejorar la vida, alargarla. ¿Pero hay algo que la cure definitivamente? Sí, hay opciones curativas, pero tienen sus peros. La principal es el trasplante de médula ósea, de células madre hematopoyéticas. ¿Cambiar la fábrica de sangre? Eso es, quitar la médula del paciente y ponerle la de un donante sano. Si se hacen niños y tienen un hermano donante 100% compatible, el éxito es alto, sobre un 85-90%. Pero claro, es un procedimiento muy agresivo, con riesgos importantes, infecciones, rechazo, la enfermedad de injerto contra huésped, y no todo el mundo tiene un donante compatible. ¿Y la terapia génica? Se oye mucho últimamente. Es la gran esperanza, sí. La idea es corregir el defecto genético en las propias células madre del paciente. Se le sacan células de la médula, se modifican en el laboratorio para que produzcan hemoglobina normal o una variante que no dé problemas y se le vuelven a infundir. ¿Con CRISPR, quizás? Exacto. Se están usando técnicas como CRISPR o vectores virales. Los resultados son muy prometedores. De hecho, ya hay una terapia génica probada en Europa y en US desde 2024, el hexaganglogene autotemcel, que usa CRISPR, se llama Casgevy. Anda, eso es una noticia increíble. Lo es, pero el problema es que son terapias complejísimas y de momento carísimas. Hablamos de millones de euros por paciente. El acceso es un reto gigantesco. Claro, es un contraste enorme. Por un lado, avances espectaculares que permiten superar los 60 años de esperanza de vida en países ricos. Y por otro, la realidad de la falta de acceso en los lugares con más casos. Totalmente. Una desigualdad tremenda. Hablemos un poco de eso. ¿De dónde se da más y por qué? La distribución geográfica. Pues el epicentro, claro, es África subsahariana. Se calcula que 3/4 partes de los niños que nacen con anemia falciforme en el mundo lo hacen allí. También hay muchos casos en la India, en la península arábiga y en algunas zonas del Mediterráneo. ¿Y en América, en Europa? Llegó allí principalmente por las migraciones. Primero, la forzada, la terrible trata de esclavos africanos hacia América. Y luego, migraciones más recientes hacia Europa. Hoy en día, por eso, la encuentras prácticamente en todo el mundo, sobre todo en poblaciones con ancestros de esas zonas originales. ¿Y cuánta gente la padece? Las cifras exactas son difíciles, pero se habla de millones de personas afectadas en el mundo, quizás entre 5 y 15 millones solo en África, y cientos de millones son portadores del rasgo AS. En Francia, que tienen buenos registros, calculan unos 30.000 pacientes, y la cifra ha subido un 50% en 10 años. Se concentra mucho en la zona de París. Esa concentración original en África, India, sugiere algo. Mencionaste antes la malaria de pasada. Ahí está la clave de por qué el gen S es tan frecuente allí. Es un ejemplo de libro de texto, de selección natural. Resulta que ser portador, ser AS... Tener solo una copia del gen. Eso.
Ser AS te da una protección bastante importante contra las formas graves de malaria, sobre todo la causada por el Plasmodium falciparum. Y la malaria ha sido, históricamente, una causa brutal de muerte infantil en esas regiones. O sea que tener el rasgo era una ventaja para sobrevivir. Exactamente. En un sitio con mucha malaria, un niño AS tenía más probabilidades de llegar adulto y tener hijos que un niño AA, sin el gen S. Por eso el gen S se hizo tan común en esas poblaciones, a pesar de que tener 2 copias, SS, causa una enfermedad grave. Es un equilibrio un poco perverso, ¿no? Es un polimorfismo equilibrado, sí. La desventaja terrible del SS se compensa evolutivamente por la ventaja de la S frente a la malaria. Pero ojo, es importante recalcar, los que tienen la enfermedad, los SS, no están protegidos contra la malaria, al contrario, son más vulnerables si la cogen. Qué curioso el vínculo entre genética, infección y evolución. ¿Y cuándo se descubrió la enfermedad, digamos, en la medicina occidental? Aunque la enfermedad existía desde hacía milenios, claro. La primera descripción médica detallada es de 1910. Un médico de Chicago, James Herrick, describió esas células raras en forma de hoz en la sangre de un estudiante de Granada, Walter Clement Noel. ¿Y el nombre? Anemia falciforme, lo puso otro médico, Bernd Mason, en 1922. Pero el gran salto científico fue en 1949. Linus Pauling demostró que era una enfermedad molecular. La primera descrita como tal, ¿no? La primerísima demostró que la culpa era de una hemoglobina anormal, con propiedades eléctricas diferentes. Fue un hito, y poco después, en 1956, Vernon Ingram descubrió el cambio exacto de aminoácido. Pero la historia de la enfermedad no es solo ciencia, ¿verdad? Ha tenido también un componente social fuerte, muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, estuvo muy ligada a la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, que es la más afectada allí. Hubo mucho estigma, mucha discriminación asociada a la enfermedad y al rasgo. La presión social fue clave para impulsar la investigación y mejorar la atención. ¿Y hoy en día? ¿Persisten problemas? Sí, persisten desafíos. A veces los pacientes con dolor crónico no son bien comprendidos, se les ve como adictos, y el racismo sistémico puede afectar al acceso y la calidad de la atención que reciben. Además, sabemos que factores del entorno, como el clima, la contaminación o la pobreza, y el acceso a buenos cuidados médicos también influyen en cómo de grave es la enfermedad para cada persona. Ha sido un repaso muy completo, la verdad. Desde ese pequeño cambio en un gen hasta todas las complicaciones, la importancia del diagnóstico precoz, los tratamientos que van desde la hidroxiurea hasta la terapia génica, y esa conexión con la malaria y la historia. Si tuvieras que quedarte con una reflexión final. Pues creo que la reflexión clave es la complejidad y la desigualdad. Hemos avanzado una barbaridad en entender y tratar la enfermedad hasta el punto de poder curarla en algunos casos. Eso ha cambiado radicalmente el pronóstico en los países con recursos. Pero la brecha con las regiones del mundo que soportan el 90% de la carga de la enfermedad es gigantesca y, en cierto modo, creciente. Y ahí entra la pregunta sobre las nuevas terapias carísimas. Exacto. La terapia génica es una maravilla científica, pero hoy por hoy es inaccesible para la inmensa mayoría de los pacientes que la necesitan. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzamos hacia una mayor equidad? ¿Dónde ponemos el foco global? ¿En la alta tecnología o en lo básico? Claro. Deberíamos priorizar asegurar que todo el mundo tenga acceso a lo que ya sabemos que funciona, el cribado neonatal, las vacunas, la penicilina preventiva, la hidroxiurea, un buen manejo del dolor, la educación sanitaria, y luchar contra los factores sociales y ambientales que empeoran la enfermedad, sobre todo en los países más pobres. ¿O seguimos centrados en la innovación puntera, aunque tarde décadas en llegar a todos? Es un debate ético y sanitario de primer orden. ¿Cómo equilibrar el progreso con la justicia social en salud? Pues sí, una pregunta fundamental para cerrar. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado de la anemia falciforme. Ha sido muy esclarecedor. Gracias a ti. Un placer. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.